¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya nuestro contacto con el primer entrevistado de esta mañana. Eres Álvaro Belolio, jefe de Extranjería y Migración. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por el tiempo. Encantado, gracias a ti. A ver, se han empezado a materializar una serie de procesos para regularizar visas de inmigrantes. ¿Qué tal han dado eso? Porque básicamente lo que se ha visto en los noticiarios o lo que se ha comentado es la cantidad de gente en colas, la dificultad de muchos de las personas de disponer de tanto tiempo para tener que hacer este trámite. ¿Cómo se ha visto eso desde justamente Extranjería e Inmigración? Efectivamente, acá hay varios temas. Desde la regulación extraordinaria, la primera etapa, no sabíamos exactamente cuánta gente había que estaba de forma irregular en nuestro país. Por eso hicimos que el proceso fuera lo más sencillo posible. Y ahora esta segunda etapa, como nosotros tenemos la información, es mucho más ordenada. Las personas efectivamente pueden pedir una hora específica, pueden registrar su cita para que los llamemos a su cita, o pueden efectivamente ser convocados por orden de llegada. De esta manera tomamos en consideración, por ejemplo, la capacidad de cada consulado, les damos módulos de horas para que asistan y justamente minimizar la fila. Porque queremos que este proceso no solo entregue esta oportunidad a estas personas que están de forma irregular en el país, entregándoles una visa de un año para que puedan desarrollar su proyecto de vida, entregándoles un carnet de identidad, entregándoles una cuenta de RUT, sino que el proceso también sea lo más digno posible. Es por eso que estamos trabajando fuertemente en la modernización y digitalización de todos nuestros procesos. También el día de ayer el presidente Piñera inauguró una nueva sede con más de 1.000 metros cuadrados, estacionamiento de coche, atención preferencial, muchos más baños. También queremos justamente entregar que este proceso sea más cómodo al migrante y poner el departamento al servicio del migrante y no como ocurría anteriormente, que el migrante estaba bajo el yugo de la norma. Ya, y desde ese punto de vista, ¿cuál ha sido la respuesta de las personas que están acá como migrantes? Hemos visto las colas, pero ¿hay algún tipo de feedback que se recoja respecto de cuáles son los problemas principales o cómo ellos han visto esta nueva modalidad de regularizar sus casos? Yo creo que hay varias cosas. En general están tremendamente agradecidos de la oportunidad de poder regularizar su situación de forma tan sencilla y de forma tan integral. Por eso las constantes ovaciones al presidente Piñera por parte de los migrantes. Pero también hay ciertos desafíos pendientes. Por ejemplo, yo creo que es importante, y lo ha dicho el Consejo de la Transparencia y otros lo compartimos, mejorar en la forma en cómo estamos entregando la información hacia los migrantes. Poner un portal que sea mucho más activo, tratar de colaborar con las cancillerías para entregar información sobre los procesos migratorios y la realidad que los espera en Chile desde los consulados. Y la próxima semana, por ejemplo, empezamos con la visa de oportunidades. Esta visa de oportunidades es una visa que les permite buscar trabajo en Chile, pero tiene dos componentes muy claves. Uno, el factor territorial, es decir, ver cuáles son las opciones y las condiciones de las distintas regiones. Y dos, ver cuáles son las necesidades en términos de profesión, oficio o desafío futuro, para que los migrantes tengan más información para decidir si quieren venir a Chile y cuáles son las oportunidades que los esperan y que también Chile necesita. Chile, si quiere seguir la senda del desarrollo como plantea, no solo en lo económico, sino también en lo social y cultural, necesita la migración. Y lo que nosotros queremos hacer como departamento y lo que ha hecho la política del presidente es justamente tratar de garantizar que este proceso sea lo más seguro, lo más ordenado y lo más regular, tanto para el migrante como para los gobiernos locales que lo reciben. Estamos conversando con Álvaro Belolio, jefe de Extranjería e Migración. Álvaro, durante toda la última parte del gobierno anterior y particularmente durante la campaña política, surgió como tema que, si bien no lo planteaba la campaña del presidente Piñera como tal, sino que un montón de otras gentes en términos de redes sociales, que había una, y lo voy a plantear tal cual como se dijo, que había una asociación ilícita entre el gobierno anterior, o sea, así se habló directamente entre el gobierno, más aún se personalizó incluso en la presidenta en un momento dado, y la ola de migración que venía. Todo eso que se planteó respecto de que se recibían una cantidad de dólares por cada persona que entraba, ¿se investigó algo de eso? ¿Se despejó totalmente del caso esas situaciones? ¿Se pidió disculpas si es que a alguien se le imputó
algo que eventualmente no tenía ninguna asidero en la realidad. ¿Qué pasó además con, porque convengamos una cosa, muchas de las personas son una oportunidad de negocio para algunas personas que tratan con posibles inmigrantes en distintos países, los traen acá, pero se personalizó eso casi como si hubiese sido un acto de gobierno. No, efectivamente eso hubo un nivel de posverdad importante. No hay ninguna responsabilidad directa ni un pago de dólares de los potenciales, o sea, no voy a explicar qué personas de gobierno, pero eso no fue así. O sea, si bien hubo una omisión en términos de definiciones de políticas públicas que pudieran hacerse cargo justamente de la realidad migratoria que generó este cambio demográfico, no hay ninguna conexión directa con ningún personero que recibiera el fondo, y por eso nosotros nunca hemos hecho una declaración del estilo. Lo que sí ocurrió es que hubo gente que de forma desvergonzada se aprovechó de la situación de los migrantes para hacerles promesas que no eran posibles de cumplir, para justamente engañarlos una vez que llegan al país, vulnerando sus derechos laborales, vulnerando sus derechos de vivienda. En muchos de ellos el Ministerio del Interior ya es parte justamente en la demanda. Tenemos 17 querellas abiertas por trata de personas, y también hemos visto cómo se ha reaccionado frente a ciertas aerolíneas, ciertas agencias de viaje, que nosotros creemos que no están actuando de una forma ética y entregando la dignidad y el respeto a los derechos de los migrantes. En algún momento dado se hizo una discusión, Álvaro, sobre lo que podríamos denominar inmigración selectiva, o dicho de otra manera, estimular que determinados tipos de migrantes pudieran llegar, entendiendo de que nosotros teníamos poca capacidad en Chile de poder generar determinadas profesiones o determinadas carreras. ¿Eso está estudiándose o se está haciendo de alguna manera deliberada? Creo que hay varias cosas. Uno, cuando uno habla justamente de visa oportunidades, uno tiene que un poco garantizar o establecer un piso mínimo de oportunidades para que el migrante tenga muy claro lo que viene. Pero lo que nosotros buscamos con las medidas no es detener el flujo específico o impedir el ingreso. Lo que nosotros queremos justamente es que toda persona que venga a Chile lo haga de forma ordenada y regular para que pueda desempeñarse su proyecto de vida de mejor manera. En que, por ejemplo, ¿qué plantea el proyecto de ley? Que aquellos que vengan como turistas, salgan como turistas, y aquellos que vengan como no turistas, entren desde el día 1 con un carnet de identidad. Y entrando con un carnet de identidad desde el día 1 te permite arrendar una casa, sacar un celular, firmar un contrato de trabajo, validar o facilitar mucho más el acceso a salud y educación, que es transversal independiente de la condición migratoria. Nosotros justamente queremos ver cómo podemos hacer que la integración o la inclusión del migrante en Chile sea lo más eficaz posible, lo más sencilla posible, que estén en igualdad de oportunidades para desarrollar su proyecto de vida. Hay varios estudios que demuestran además. Hoy se nos cortó el contacto con Álvaro Belolio, jefe de Extranjería y Migración. Vamos a tratar de reponerlo eso de inmediato. Estábamos conversando justamente sobre la forma de regularizar la situación de los migrantes en Chile, lo que ha planteado el gobierno del presidente Piñera. Se han visto las colas de personas que quieren regularizar su situación. La migración no es algo que se hace por gusto. La migración es algo que se hace por necesidad en cualquier parte del mundo. Y por lo tanto, muchas de las personas llegan irregularmente, tienen una situación irregular en el país que los cobija, y cuando pueda regularizarse esa situación, debiera ser un estatus mejor que el que tenían antes de que justamente se produjese esa regularización, que tiene que ver con la posible recepción de beneficios sociales, conocerlos, dónde están, quiénes son, cuáles son las situaciones en que esas personas viven. Hay una invisibilización manifiesta en términos de la migración, de cómo vive el migrante. Así que retomamos con Álvaro Belolio. Se cortó, Álvaro, justo sí, la comunicación ahí cuando tú estabas en la mitad de tu argumento. Sí, estaba muy emocionado con nosotros. Entonces, efectivamente, la idea es crear una batería de propuestas
para que el migrante efectivamente pueda venir a buscar trabajo. Pero para nosotros es muy importante que él venga con un carnet de identidad y desarrolle su proyecto de vida, y que no genere los incentivos que antes existían, en que no existía esta modalidad, entonces se presentaban contratos falsos, que se vendían, y que finalmente el migrante muchas veces era engañado a través de estos contratos y le dificultaba su desarrollo en Chile. Hay hay un punto ahí, Álvaro, que es bien interesante y que tiene que ver con qué tanto nosotros conocemos, y supongo que buena parte de la regularización es justamente para eso, qué tanto nosotros conocemos la situación real de la migración, porque una de las cosas que pasa es que llegan muchos de ellos en forma irregular, muchos se acogen a las formas que ya se han implementado por parte de los inmigrantes de vivir, muchos de ellos hacinados en piezas, se empiezan a arrendar departamentos por pieza, y por lo tanto uno desde afuera mira un departamento y dice, mira, no parece haber nada raro, pero adentro pueden vivir 5 familias, y por lo tanto hay una situación, como yo lo decía recién, que debe reconocerse, que es que el migrante no sale de su país por gusto, sale de su país por una necesidad, y por lo tanto las formas en las que llega al país receptor muchas veces son irregulares, porque tienen que salir urgentemente y porque no tienen los recursos para poder hacerlo de otra manera. Así es, efectivamente el tema de vivienda yo creo que es uno de los temas más críticos, el tema de la migración. Lamentablemente hay gente que se ha aprovechado de esto para ofrecer arriendo a personas que estaban de forma irregular, que no tenían su carnet y no podían firmar contratos de arriendo. Justamente cuando se dificultan estos procesos que caen estas irregularidades, porque nosotros sabemos que efectivamente los migrantes vienen buscando mejorar su calidad de vida, su calidad de vida de su familia, y por ejemplo también es bueno que la regularización permita acceder a una cuenta RUT, porque tiene facilidades para el envío de remesa a su país, un tema que es súper importante. Y nosotros queremos cómo facilitar ese proceso, y también que haya sanciones específicas a personas que vulneran estas condiciones. Por ejemplo, las sanciones asociadas a las multas migratorias eran de 1984. Entonces, uno dice, ¿dónde están puestos los incentivos para evitar justamente el abuso o la contratación de personas que están de forma irregular, que se vulneran sus derechos laborales? ¿Dónde están justamente los incentivos para entregarles carnet de identidad a las personas que vienen a desarrollar su proyecto de vida en Chile, para que justamente se respeten sus derechos, y también para visibilizarlos? Porque cuando los alcaldes dicen no tenemos suficientes recursos para atender a migrantes en salud, en educación, tienen razón, porque eran personas que, como no estaban registradas en el sistema, nosotros como Estado no les podemos entregar los recursos necesarios. Yo creo que la relación de la migración con los gobiernos locales, llamada una visión más descentralizadora, va a ser clave en el futuro, en los próximos 12 años en Chile, para ver cómo realmente construimos un país que sea desarrollado, que también que sea inclusivo y también de oportunidades, y pensando también que somos el país con la tasa de natalidad más baja de Latinoamérica. Estamos conversando con Álvaro Belolio, jefe de Extranjería e Inmigración. ¿Y qué sucede con todo lo que de hecho ha generado más ruido en el ámbito de la migración, tal vez por la influencia en el tema, en términos mundiales, de la posición del presidente de Estados Unidos, pero todo lo que tiene que ver con el inmigrante que puede llegar a un país con una hoja de vida de delito en su propio país? ¿Cómo se da la situación de alguien que sea detectado de esa manera? ¿Se puede expulsar inmediatamente? ¿Qué se hace con esa persona? ¿Se conversa con la embajada de donde proviene para que se haga cargo? ¿Cuál es el procedimiento para eso? En general, el procedimiento es el siguiente. El Departamento de Extranjería, a través del área jurídica, hace el análisis administrativo del caso. Es distinto si tiene, por ejemplo, un antecedentes por que no ha pagado la pensión alimenticia, que pasa bastante, versus si tiene efectivamente un delito por sicariato, narcotráfico o temas mayores. Una vez que se hace el análisis administrativo y jurídico, justamente pasa al Poder Judicial para determinar la expulsión, y finalmente la Policía de Investigación es la que materializa la expulsión. Ahora bien, un poco por normas internacionales de derechos humanos, ningún país puede denegar el acceso a un connacional. Entonces, si alguien comete un delito, un chileno fuera de Chile comete un delito, Chile no puede negar el acceso a esa persona. Lo que sí se hace es que justamente
cómo se recibe o los fondos que hay para pagar el pasaje o en bus o en avión, escoltado por supuesto por la Policía de Investigaciones, eso sale de un porcentaje que está definido por ley, que es la cantidad de sanciones que se pagan al Departamento de Extranjería todos los años. Las sanciones para las personas que se les vencieron su visa o las empresas que hayan tenido irregularidades, justamente de ese monto hay un porcentaje. Es bastante más fácil y más barato, por así decirlo, expulsar a alguien que está en un país fronterizo a expulsar a alguien que hay que pagar un vuelo transnacional. Pero efectivamente nosotros tenemos consideradas todas esas condiciones para garantizar la seguridad en el país. Por último, Álvaro, yo lo he dicho varias veces en este programa, las estadísticas de población revelan que Chile, lejos de ser un país joven, es más bien un país que envejece aceleradamente y por lo tanto la tasa de renovación de las personas que salen de la fuerza laboral con las personas que ingresan a la fuerza laboral solamente en ámbito de puros connacionales es imposible de taparla, imposible de cubrirla, y por lo tanto vamos a pasar a ser, y somos un país hoy día similar a algunos países europeos que en las décadas de los 60 y los 70 empezaron a recibir todo tipo de inmigrantes porque no podían mantener la fuerza laboral con sus propios connacionales, y eso es un hecho de la causa, no es algo que a uno le convenga o no le convenga, le guste o no le guste, digamos. Por eso yo te preguntaba por si es que se quería estimular o se quería incentivar tipos de migración que pudieran suplir lo que el chileno no puede proveer hoy día. Estoy de acuerdo con el punto. Hay dos facciones. Uno, efectivamente, uno puede visibilizar las oportunidades laborales que hoy día existen en todos los ámbitos, agricultura, minería, servicios, profesionales, salud u otro, y también generar incentivos para atraer migración que nos ayude justamente a los desafíos duros, resiliencia, salud mental, geriatría, lo que viene todo con la robótica, inteligencia artificial, o sea, justamente cómo generamos los incentivos y cómo captamos las migraciones. Si nosotros vemos los modelos de Nueva Zelanda, de Australia, incluso de Estonia, otros países, para ellos la migración ha sido fundamental. Yo creo que la migración, por lo menos desde nuestra perspectiva, es una oportunidad. Nosotros tenemos que ver si estamos a la altura justamente de responder a estos desafíos, cómo podemos hacer que el proceso sea lo más digno, lo más expedito para el migrante, y que justamente, por lo menos nuestro compromiso, es que todo extranjero que no venga como turista pueda tener su carnet lo antes posible. Álvaro Belolio, jefe de Extranjería e Inmigración, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Buen día. Adiós. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave.